la audiencia y se va a proceder a leer la resolución correspondiente. Señorita secretaria, antes de eso, por favor, se le pide, en todo caso, su opinión y si están conformes. La parte respecto a lo que han dicho los abogados y la propia defensa material se obvia. Lógicamente que se va a notificar las actas transcritas en sus respectivos domicilios, ¿no? Y correos electrónicos, por supuesto, pero me refiero como para que se me permita leer o que se lea a partir del análisis del caso para adelante. O sea, responden los considerandos y los fundamentos que sustentan la decisión, ¿ok? Conforme. Ya, perfecto, muy agradecido. Entonces, señorita secretaria, por favor, dé lectura a la resolución requerida en la presente causa. Resolución número 2, Lima, 7 de noviembre del 2018. Análisis del caso. 16º. Conforme a las normas que rigen las medidas de coerción personal establecidas en el Código Procesal Penal, se dictará mandato de prisión preventiva en los casos en que concurran fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito, la pena privativa de libertad de imponerse sea superior de 4 años y el peligro de fuga o de obstaculización. De no existir todos estos presupuestos y en estricta observancia del principio de proporcionalidad, se dictará mandato de comparecencia con restricciones. En los casos que pueda evitarse razonablemente el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. Fundados y graves elementos de convicción. Respecto al investigado Guido Águila Grados. 17º. Respecto al hecho consistente en haber realizado gestiones y o coordinaciones con Walter Ríos Montalvo y Juan Miguel Canagualpa Ugaz para nombrar a este último en el cargo de fiscal adjunto provincial de familia del Callao, a cambio de la entrega de una contraprestación, se cuenta con lo siguiente. 1. Según la ficha de inscripción obrante en folios 248, el 5 de octubre del 2017, Juan Miguel Canagualpa Ugaz formalizó su postulación e inscripción a la convocatoria número 008-2017-SN/CNM para la plaza de fiscal adjunto provincial de familia del Callao. Además, entre sus datos personales, registró el teléfono celular 995-666-671, el mismo que se utilizó en las comunicaciones intervenidas. Dicha línea móvil también fue consignada en la declaración jurada de datos personales que obra en el reporte de registro de magistrado de 16 de julio del 2018. Igualmente, en el cronograma de entrevistas personales, se aprecia que la entrevista personal para el postulante Juan Miguel Canagualpa Ugaz fue programada para el 17 de abril del 2018. Asimismo, como resultado del concurso público, se emitió la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 170-2018-CNM del 27 de abril del 2018, mediante la cual se nombró como fiscal adjunto provincial de familia a Juan Miguel Canagualpa Ugaz. De estos elementos se genera convicción sobre la existencia de la convocatoria número 008-2017-SN/CNM ante el Consejo Nacional de la Magistratura, en la que postuló y fue nombrado magistrado Juan Miguel Canagualpa Ugaz. Así también que dicho postulante utilizó el celular 995-666671. 2. Del oficio número 176-2018-PER-UAF-GAD-CSJLNP-PJ de 9 de agosto del 2018, emitido por la Coordinación de Personal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, se aprecia que Juan Miguel Canagualpa Ugaz laboró durante el año 2018 hasta el 17 de junio del 2018 como juez supernumerario en la sede del Segundo Juzgado de Paz Letrado, Civil Laboral de Condevilla. A dicho lugar, el 18 de abril del 2018 se acudió a cobrarle una suma de dinero por el nombramiento que obtuvo como fiscal adjunto provincial de familia en el Distrito Fiscal del Callao. 3. Del registro de comunicación de 26 de enero del 2018 a horas 13:07, sostenida entre Walter Ríos y César José Inostroza Pariachi, se aprecia la importancia de Mario Mendoza para hacer la bisagra con Paseo de la República
que es la avenida donde se ubica el Consejo Nacional de la Magistratura. 4. En el registro de comunicación número 2 de 16 de abril del 2018, a las 17:07 minutos, horas y 8 segundos, sostenida entre Mario Mendoza 997-599-860 y Guido Águila Grados con celular 975-058-874. Se aprecia que Mario Mendoza le dice a Guido que necesita una empujadita para un amigo llamado Juan Canagualpa Ugaz. Ante ello, Guido le responde que, por este medio no, llama al otro número de 4 nueves y le das. Es decir, que Guido Águila Grados, aprovechando su condición de consejero nacional de la magistratura, vote por el nombramiento de dicha persona como fiscal adjunto provincial, de familia del Callao. Siendo así, el modo de conseguir el voto de Guido Águila Grados fue a través de Mario Mendoza. 5. En el registro de comunicación del 17 de abril del 2018, a horas 12:49 minutos 54 segundos, sostenida entre Walter Ríos Montalvo y Juan Canagualpa Ugaz, Juan Canagualpa Ugaz le informa que ni el Grandazo ni nadie le preguntó nada en su entrevista personal de ese día, salvo la doctora y Morales, que sería el ex consejero Baltasar Morales Parragués. Asimismo, se puede apreciar que son varias personas las que contribuyeron al nombramiento de Juan Canagualpa Ugaz. 6. Walter Ríos Montalvo, en la continuación de declaración del 27 de septiembre del 2018, sostuvo que Pablo Morales, asesor de Orlando Velázquez Benítez, pidió a Walter Ríos Montalvo que busque apoyo en el otro grupo del CNM, conformado por Guido Águila Grados, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera Ramos, para el nombramiento de Juan Canagualpa Ugaz. Asimismo, Walter Ríos Montalvo busca a Mario Mendoza para conseguir apoyo de Guido Águila Grados. Busca a Javier Prieto Balbuena para conseguir apoyo de Julio Gutiérrez Pebe y busca a Enrique Vidal para conseguir apoyo de Iván Noguera Ramos. En las comunicaciones en que menciona el Grandazo, el ex número 1 y el de bigote, el viejito, se refiere a Iván Noguera Ramos, Guido Águila Grados y Julio Gutiérrez Pebe, respectivamente. Además, cuando dijo que Mario Mendoza era el principal artífice, junto a Pablito, del nombramiento de Juan Canagualpa Ugaz, era porque Mario Mendoza había hablado con Guido Águila Grados y porque Pablo Morales ya tenía asegurado el voto de Orlando Velázquez Benítez y Heber Marcelo. 7. Por su parte, Guido Águila Grados, en su declaración del 2 de octubre del 2018, reconoció ser titular del número celular 975-058874, que fue utilizado en las comunicaciones intervenidas. 8. De estos elementos de convicción, queda claro que el investigado Guido Águila Grados intervino en los hechos materia del proceso, por cuanto Mario Mendoza le solicitó la empujadita. 18. Respecto al hecho consistente en haber realizado gestiones y o coordinaciones para la ratificación del juez Ricardo Chan Raquay en el cargo de juez especializado en lo constitucional de Lima, la cual fue promovida por César Inostroza Pariachi y otros, se cuenta con lo siguiente. 1. Según la publicación efectuada en la página web del Consejo Nacional de la Magistratura, referida a la convocatoria número 001-2018-ratificación/CNM, que establece el cronograma de entrevistas personales de los magistrados, se genera convicción de que el juez Ricardo Chan Raquay se encontraba sujeto a un proceso de ratificación y la fecha inicialmente programada de su entrevista fue el 23 de abril del 2018 a las 8:30 am. Posteriormente, la entrevista fue reprogramada para el 10 de mayo del 2018 según la publicación obrante en folio 308 y finalmente programada para el 16 de mayo de 2018, tal como se aprecia en la documental del folio 314. 2. Como resultado del proceso de ratificación, el Consejo Nacional de la Magistratura ratificó por mayoría al juez Chan Raquay, a pesar de tener cuestionamientos de diversa naturaleza no absueltos satisfactoriamente, tal como se aprecia en la resolución número 287-2018-PCNM de 5 de junio del 2018, mediante la cual el Consejo Nacional de la Magistratura decide por mayoría ratificar a Ricardo Chan Raquay en el cargo de juez especializado en lo constitucional de Lima. Además,
se consigna que el ponente fue el consejero Sergio Iván Noguera Ramos y que también forma parte de dicha resolución el voto emitido por el consejero Baltasar Morales Parragués, quien se pronunció por la no ratificación de dicho juez, debido a, entre otros, la ausencia de justificación de los inmuebles que registra a su nombre, sobre todo de aquel que adquirió en los Estados Unidos de América. No satisfizo en su entrevista personal su capacitación y nivel de conocimientos teóricos. No cumplió con presentar sus informes de organización del trabajo en el plazo establecido, y que las sanciones administrativas que se le impusieron recayeron sobre aspectos sustanciales de las competencias de un juez. 3. Según el registro de comunicación número 4 de 16 de mayo del 2018 a las 20:22 y 16 segundos horas, contenidos en el informe policial número 41-2018-DIRNIC-PNP-DBIAC-DEPINES P2. Walter Ríos Montalvo informó a Mario Mendoza que se reunirá con César y el Chino Chang en el Tití, es decir, hubo una conversación entre Walter Ríos Montalvo y Mario Mendoza, a través de la cual le cuenta que César y Nostroza Pariachi está hablando con Julio Gutiérrez Pebe, Guido Águila Grados e Iván Noguera Ramos por el asunto del chino. Además, Walter Ríos Montalvo le dice que ese día se reunirá con el Chino Chang y con César y Nostroza Pariachi y que hay que apoyar al chino. 4. En el registro de comunicación número 6 de 17 de mayo del 2018 a las 21:59 y 19 horas, contenido en el informe policial número 41-2018-DIRNIC-PNP/DBIAC-DEPINES P2, se confirma el resultado de las gestiones porque Julio Gutiérrez Pebe dijo a César Nostroza que la persona que le recomendó el día anterior ya fue aprobada. 19. Respecto al hecho consistente en haber realizado gestiones y o coordinaciones para que a través de Walter Ríos Montalvo le brinde una mejora de puesto laboral en la Corte Superior de Justicia del Callao a su concuñada Verónica Esther Rojas Aguirre, se cuenta con lo siguiente. 1. Walter Benigno Ríos Montalvo, en su continuación de declaración de 4 de septiembre del 2018, en la carpeta fiscal número 08-2018, sostuvo que el ascenso de Verónica Rojas Aguirre respondió al apoyo que le iba a brindar el ex consejero Guido Águila Grados en la elección de jueces supremos para el año 2019. Asimismo, Verónica Esther Rojas Aguirre acudía constantemente a su despacho a solicitar su ascenso y simultáneamente presionaba a través de Guido Águila Grados y César Nostroza Pariachi. De otro lado, cuando hace referencia al número 1 del CNM, se refiere a la persona de Guido Águila Grados en su calidad de expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura. 2. El investigado Guido Águila Grados, en su declaración testimonial del 2 de octubre del 2018, en la carpeta fiscal número 08-2018, refirió que Guido Águila Grados y César Nostroza Pariachi mantuvieron una conversación telefónica el 28 de abril del 2018, donde César Nostroza Pariachi le consultó si está de acuerdo con una nueva responsabilidad para Verónica Rojas. Asimismo, corrobora la relación familiar de concuñados con Verónica Rojas Aguirre. 3. La contratación y mejoras laborales para Verónica Esther Rojas Aguirre se materializaron si se aprecia en los siguientes documentales. 1. Resolución administrativa de Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, número 83-2018-P-CSJCL/PJ, de 31 de enero del 2018, en la que se designó a Verónica Esther Rojas Aguirre en el cargo de confianza de Coordinador 1 del área de trámite documentario y archivo de la Corte Superior de Justicia del Callao, plaza número 02-9075. 2. Resolución administrativa de Presidencia de la Corte Suprema número 196-2018-P-PJ, de 1 de junio del 2018, por la que se designó a Verónica Esther Rojas Aguirre en el cargo de confianza de jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas de la Corte Superior de Justicia del Callao. 3. Memorándum número 1035-2018-GRHB-GG/PJ del 17 de julio del 2018, suscrito por la subgerente de Remuneraciones y Registros de la Gerencia General del Poder Judicial, según el cual Verónica Esther Rojas Aguirre en el mes de enero del 2018 ostentó el cargo de analista 2, con un total de ingresos de 4.122.
De febrero a mayo del 2018, tuvo el cargo de Coordinadora 1, con un total de 6.222, y a partir del 1 de junio del 2018, tuvo el cargo de Jefe de Unidad Administrativa y Finanzas, por lo que percibió un sueldo de 9.222. Y, cuarto, informe número 052-2018-AP-CSJCL/PJ, de 20 de agosto del 2018, suscrita por la coordinadora del área de personal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Informa que la contratación de Verónica Esther Rojas Aguirre desde el 16 de mayo del 2016 hasta el 27 de julio del 2018 se hizo mediante la emisión de resoluciones administrativas y memorándum. 4. Con el acta número 16 de 13 de junio del 2018, de identificación de titular y o usuario de número de teléfono móvil 966984370, a través de la vinculación y visualización de la aplicación WhatsApp, Facebook, Cal App y otros, se acredita que Verónica Esther Rojas Aguirre es usuaria del número de teléfono 966984370, que utilizó en las comunicaciones intervenidas. 5. De los registros de comunicación número 4 del 2018 de 28 de abril del 2018 a horas 12:06 y 27 segundos y número 5 del 28 de abril del 2018 a horas 13:33 minutos y 29 segundos, se genera convicción de que la promoción laboral de Verónica Rojas Aguirre en la Corte Superior de Justicia del Callao fue realizada por motivo de las gestiones y coordinaciones efectuadas por Guido Águila Grados y César Inostroza Pariachi, quienes habrían solicitado que la referida mejora laboral sea ejecutada por Walter Ríos Montalvo en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. El acta de transcripción de reporte de comunicación del 29 de enero del 2018 a horas 14:57 p.m., sostenida entre Walter Benigno Ríos Montalvo, 991696548, y Aldo, 980051832, se aprecia que la mejora laboral a favor de Verónica Rojas Aguirre habría sido dispuesta por Walter Ríos en coordinación con Aldo Mayorga, jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior del referido Distrito Judicial, a quien le manifiesta la necesidad del cambio de personal para promover a Verónica Rojas Aguirre, debido a la recomendación del ex consejero Guido Águila Grados. 7. Según el acta de transcripción de reporte de comunicación del 9 de enero del 2018 a horas 8:55, sostenida entre Verónica 966984370 y César 952967103, que obra en el acta de transcripción de reporte de control de las comunicaciones y registro de comunicación contenidos en el informe número 45-2018-DIRNIC-PNP/DBIAC-DEPINES P2, se aprecia la intervención de Guido Águila Grados y César Inostroza Pariachi en los ascensos de Verónica Rojas Aguirre. Los elementos de convicción citados son suficientes para determinar que la promoción laboral de Verónica Rojas Aguirre en la Corte Superior de Justicia del Callao se debió a las gestiones y coordinaciones efectuadas por Guido Águila Grados, quien habría solicitado la mejora laboral que fue ejecutada por Walter Ríos Montalvo en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Respecto al investigado Orlando Velázquez Benítez. 20. Respecto al hecho consistente en haber recibido un beneficio económico a cambio de votar a favor del nombramiento de Juan Miguel Canagualpa Ugaz en el cargo de Fiscal Adjunto Provincial de Familia del Callao, calificado como delito de cohecho pasivo específico, se cuenta con lo siguiente. 1. Según la ficha de inscripción obrante a folio 172, el 5 de octubre del 2017, Juan Miguel Canagualpa Ugaz formalizó su postulación e inscripción a la convocatoria número 008-2017-SN/CNM para la plaza de Fiscal Adjunto Provincial de Familia del Callao. Además, entre sus datos personales, registró el teléfono celular 995666671, el mismo que se utilizó en las comunicaciones intervenidas. Dicha línea móvil también fue consignada en la declaración jurada de datos personales que obra en el reporte de registro de magistrado de 16 de julio del 2018. Igualmente en el cronograma de entrevista personal. Se aprecia que la entrevista personal para el postulante Juan Miguel Canagualpa Ugaz fue programada para el 17 de abril del 2018.
Asimismo, como resultado del concurso público, se emitió la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 170-2018-CNM de 27 de abril del 2018, mediante la cual se nombró como fiscal adjunto provincial de familia a Juan Miguel Canahualpa Ugaz. De estos elementos se genera convicción sobre la existencia de la convocatoria número 008-2017-SN/CNM ante el Consejo Nacional de la Magistratura, en la que postuló y fue nombrado magistrado Juan Miguel Canahualpa Ugaz. Así también que dicho postulante utilizó el celular 995-666671. 2. Del registro de comunicación del 16 de abril del 2018, a horas 11:31 y 26, sostenida entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Juan Miguel Canahualpa Ugaz, se aprecia una reunión entre Walter Ríos Montalvo y Juan Canahualpa Ugaz, en la cual el primero le informa sobre las gestiones realizadas para su designación, por lo que le solicita cubrir los gastos de un almuerzo programado con un amigo que lo ayudaría en el proceso de nombramiento al que se encontraba sometido, para lo cual le remitiría el vouchercito, que se trataría de la modalidad con la cual se realizaban los pagos como parte de la contraprestación establecida por su designación. 3. Del registro de comunicación del 17 de abril del 2018, a horas 12:49 y 54, sostenida entre Walter Ríos Montalvo y Juan Canahualpa Ugaz, se aprecia que Juan Canahualpa Ugaz informa que el grandazo ni nadie le preguntó nada en su entrevista personal de ese día, salvo a la doctora y Morales, sería el ex consejero Baltasar Morales Parragués. Asimismo, Juan Canahualpa se comunica con Pablito, sería Pablo Saúl Morales Vázquez, quien sostuvo una reunión con Walter Ríos Montalvo y el sujeto indicado como Chirinos, en el restaurante Don Fernando, ubicado en la avenida General Garzó, número 1788, Jesús María, donde revisaron documentos tal como quedó registrado en el acta de videovigilancia número 52 del 3 de abril del 2018. Ello también deja en evidencia la relación cercana que existía entre Walter Ríos Montalvo y Pablo Saúl Morales Vázquez, quien trabajaba en el Consejo Nacional de la Magistratura. Incluso, tal como sostuvo Walter Ríos Montalvo en la continuación de declaración del 28 de agosto del 2018, lo conoció como asesor de Orlando Velázquez. Es de público conocimiento que esta persona trabajó con Orlando Velázquez desde la ciudad de Trujillo. Para saber, según el lenguaje utilizado, si lo nombran o no, se puede advertir que son varias personas las que están contribuyendo al nombramiento de Juan Canahualpa Ugaz. 4. Según el acta de videovigilancia número 68 de 17 de abril del 2018, obrante en el informe 41-2018, DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINES 02, a partir de las 13 p.m. se encontraban o llegaban al restaurante Don Fernando Walter Ríos Montalvo, Mario Mendoza y el conocido como Chirinos, quienes, estando juntos, se comunicaron con Juan Canahualpa Ugaz ese mismo día, por teléfono, para felicitar su nombramiento como fiscal adjunto provincial de familia del Callao, lo que coincide con el registro de comunicación número 04 del 17 de abril del 2018, a las 13:50 y 58 horas, sostenida entre Juan Canahualpa Ugaz y Walter Ríos Montalvo. Además, intervinieron en la comunicación Carlos Chirinos y Mario Mendoza. Véase folio 220. Los interlocutores felicitaron a Juan Canahualpa Ugaz y mencionan que el principal artífice del nombramiento de Mario Mendoza, junto con el conocido como Pablito. Además, se registra que Carlos Chirino y Mario Mendoza se retiraron del local a las 19:54 p.m. 5. Del registro de comunicación número 3 de 17 de abril del 2018 a las 13:45 y 25 horas, sostenida entre Juan Canahualpa Ugaz y Walter Ríos Montalvo, se aprecia que, además de Walter Ríos Montalvo, existe otra persona identificada como Pablo, que con prontitud trataba de comunicarse con Juan Canahualpa Ugaz para informarle que ya se le había nombrado como fiscal adjunto provincial de familia del Callao. Asimismo, se hace alusión que el día anterior Walter Ríos Montalvo tuvo un almuerzo y el día siguiente tendrá otro con el grandazo para agradecerle. 6. Del registro de comunicación número 7 de 18 de abril del 2018, a las 7:03 y 56 horas,
sostenida entre Juan Canagualpa Ugaz y Walter Ríos Montalvo, se aprecia que se reunirían para un almuerzo ese día en Miraflores, como agradecimiento a quienes apoyaron el nombramiento de Juan Canagualpa Ugaz como magistrado. Participarían de dicha reunión Walter Ríos Montalvo, el cantante y el grandazo. Asimismo, John Misha, chofer de Walter Ríos Montalvo, iría al despacho de Juan Canagualpa Ugaz para, según el lenguaje utilizado, recoger el dinero que cubra los gastos del almuerzo. 7. Según el registro de comunicación número 8 del 18 de abril del 2018, a las 10:28 y 46 horas, sostenida entre Juan Canagualpa Ugaz, John Misha y la persona identificada como Ivette, se aprecia que Juan Canagualpa Ugaz le dice a Ivette que retire 900 soles del cajero y se los entregue a John Misha. Asimismo, manifiesta que tiene un monto de dinero pendiente por entregar a John Misha. 8. Efectivamente, tal como quedó registrado en el acta de videovigilancia número 69 del 18 de abril del 2018, obrante en el informe número 41-2018 DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINES 02, John Misha, chofer de Walter Ríos Montalvo, llegó bordo del vehículo de placa EGB-745 en horas de la mañana al módulo básico de justicia de Condevilla, donde se ubica el despacho del entonces juez supernumerario Juan Canagualpa Ugaz, según informó la Coordinación de Personal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte en el oficio número 176-2018-PER-UAF-GAD-CSJLN-PJ de 9 de agosto del 2018. Juan Miguel Canagualpa Ugaz laboró durante el año 2018 hasta el 17 de junio del 2018 como juez supernumerario en la sede del Segundo Juzgado de Paz Letrado Civil Laboral de Condevilla. Se retiró del mismo con una fémina que labora dentro del módulo. Se van a un cajero automático multired ubicado en la cuadra 20 de la avenida Perú. La fémina retira el dinero del cajero, vuelve a subir a dicho vehículo y regresan ambos al módulo básico de justicia. La fémina se queda en el módulo y el chofer se retira con el vehículo. A las 13:45, John, con el mismo vehículo, llega a los alrededores del restaurante Costanera 700, ubicado en la avenida del Ejército 421 Miraflores, y se estaciona cerca del vehículo de placa EGZ-386. John baja de su vehículo con un cuaderno que contiene un sobre. Abre la puerta del vehículo de placa 23EGZ-386 y la cierra inmediatamente. Luego, baja a Walter Ríos Montalvo del interior del vehículo de placa EGZ-386 y sube al vehículo en que llegó John, para luego bajar del mismo acomodándose un sobre dentro del bolsillo interior de su saco e ingresar al restaurante Costanera 700. En el interior del restaurante se encontraba el entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velázquez Benítez, quien sale a las 18:05 p.m. del local hacia el vehículo oficial asignado al CNM, de placa EGH-405. Sube al mismo junto a quien sería personal de la DIREC y una fémina no identificada, retirándose del lugar. Dicha reunión habría sido un almuerzo como agasajo a dicho ex consejero por su apoyo en el nombramiento de Juan Canagualpa Ugaz como fiscal adjunto provincial de Familia del Callao, tal como consta en el registro de comunicación número 7 del 18 de abril del 2018 a las 7:03 y 56 horas, sostenida entre Juan Canagualpa Ugaz y Walter Ríos Montalvo. 9. Walter Ríos Montalvo, en su continuación de declaración del 27 de septiembre del 2018, sostuvo que Pablo Morales, asesor de Orlando Velázquez, pidió a Walter Ríos Montalvo que busque apoyo en el otro grupo, conformado por Guido Águila Grados, Julio Gutiérrez Peve e Iván Noguera Ramos, para el nombramiento de Juan Canagualpa Ugaz. Asimismo, cuando dijo que Mario Mendoza era el principal artífice junto a Pablito del nombramiento de Juan Canagualpa Ugaz, era porque Mario Mendoza había hablado con Guido Águila Grados y porque Pablo Morales ya tenía asegurado el voto de Orlando Velázquez Benítez y Herbert Marcelo. 10. De estos elementos se genera convicción respecto a la participación de Orlando Velázquez Benítez, quien es identificado como el Grandazo en las comunicaciones telefónicas entre Juan Canagualpa Ugaz y Walter Ríos Montalvo. Santa Rosa de Loreto en este fideicomiso fronterizo.
¿Qué ocurre en la frontera? Ocurre que la coca colombiana... 10. De estos elementos se genera convicción, ¿sí? Se genera convicción respecto a la participación de Orlando Velázquez Benítez, quien es identificado como El Grandazo en las comunicaciones telefónicas entre Juan Canagualpa Ugaz y Walter Ríos Montalvo. Además, por la intervención de Pablo Saúl Morales Vázquez, Pablito, quien fue asesor del ex consejero imputado. Es un problema de intereses relacionados con el narcotráfico que lo lidera el presidente Petro. Correcto. En ese sentido, y en breves palabras, por favor, antes de que el tiempo nos gane, porque ya estamos sobrepasando la hora, sí, ya confirmé que es la congresista Patricia Juárez la que ha presentado Sergio Iván Noguera Ramos. 21º. En cuanto al hecho consistente en que el ex consejero Sergio Iván Noguera Ramos habría realizado gestiones y o coordinaciones con Walter Ríos Montalvo en su calidad de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao para la suscripción de un convenio de prácticas preprofesionales entre la Universidad Telesub y la Corte Superior de Justicia del Callao, para favorecer a la gestión de su cónyuge, Flor de María Cisniegas Linares, como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Telesub, los mismos que fueron calificados como delito de patrocinio ilegal. Se tiene lo siguiente. 1. Sergio Iván Noguera Ramos, quien ejerció el cargo de consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, siendo candidato de la Universidad Telesub, de propiedad del ex congresista José Luna Gálvez y habiendo sido elegido como representante de las universidades privadas. Asimismo, durante la gestión como consejero, su esposa, Flor de María Cisniegas Linares, según el acta de matrimonio obrante en el folio 43, se desempeñó como decana de la Facultad de Derecho de la citada universidad, designada por resolución de presidencia del directorio número 036-2017-pres/directorio-UPTELESUB de 25 de julio de 2017, obrante en folio 44. 2. El 5 de febrero de 2018, el ex consejero Sergio Iván Noguera Ramos se comunicó con Walter Ríos Montalvo, quien se desempeñaba como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. En tal conversación, Noguera Ramos intercede a favor de su cónyuge, Flor de María Cisniegas Linares, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Telesub, y le solicita a Walter Ríos Montalvo, en razón de su cargo, la suscripción de un convenio de prácticas preprofesionales entre la entidad educativa privada y la Corte Superior de Justicia del Callao. Así se aprecia en el acta de recolección y control de las comunicaciones de 16 de julio del 2018, folio 41, en el que obra la conversación de 5 de febrero de 2018 entre Walter Ríos Montalvo, entre paréntesis WR, Iván Noguera Ramos, IN. Walter Ríos, Ivancito de mi corazón. Iván Noguera, Walter, hermano lindo, una pregunta. ¿Tú sabes que mi esposa es decana de Derecho en Telesub? Walter Ríos, ya hermano. Iván Noguera, ¿puede firmar un convenio contigo como presidente de la Corte? Para un convenio así nomás, ¿no? De prácticas profesionales que nunca se ejecute porque de repente no tienes interés, pero lo que ella necesita es tener más convenios. ¿Puede ser? Walter Ríos, extraordinario, extraordinario, hermano. Iván Noguera, pucha, el favor se lo haces a mi esposa, tú sabes que la quiero mucho a ella. Walter Ríos, por favor, estamos para apoyar. Iván Noguera, ya. Walter Ríos, que lo arme nomás y al toque lo más bien que me dé una llamadita para grabar su teléfono y contactarla con la persona indicada, con mi asesor directo. Iván Noguera, ¿qué te parece si me das un correo tuyo para enviarte un modelo del convenio? Walter Ríos, extraordinario. Iván Noguera, y la parte amarilla que está ahí, en lo que te mandé que lo cambie el asistente. Walter Ríos, ya, extraordinario, ya. Iván Noguera, ya, y ya me lo imprimes y me das 3 juegos firmados. Walter Ríos, extraordinario, te mando el correo y el de mi asesor. Iván Noguera, ya, al toque, qué buena noticia. Walter Ríos, no, por favor. Iván Noguera, para que lo pueda presentar mañana, Waltercito, porque hasta la 1 tiene para presentar mañana. Walter Ríos, excelente, al toque te lo mando ahorita. Iván Noguera, listo, espero el correo, un abrazo. Walter Ríos, ya hermano. Número 3. La suscripción del convenio se materializó el 6 de febrero de 2018, tal como informó el rector de la Universidad Privada Telesub en el oficio número 550-2018-UPTELESUB-R, obrante en el folio 52.
por lo que se evidencia que dicho convenio fue logrado por la intervención de Sergio Iván Noguera Ramos en razón a la utilización de su posición de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura para favorecer un interés particular con inobservancia de los canales regulares, como se verifica del documento, entre comillas, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo de Prácticas Preprofesionales y Prácticas Profesionales entre la Universidad Privada Telesub y la Corte Superior de Justicia del Callao, folio 54. En su cláusula quinta, para los efectos de la coordinación del convenio se indica: las partes acuerdan que, para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el presente convenio, se nombran como coordinadores interinstitucionales a los señores, por la Corte Superior de Justicia del Callao, licenciado Carlos Antonio Parra Pineda, y por la Universidad, doctora Flor Cisniegas Linares. 4. Igualmente, están acreditadas las coordinaciones para la suscripción del convenio. Así tenemos: 1. En el registro de comunicación número 2 de 5 de febrero de 2018 a las 16:20 y 42 horas, sostenida entre Sergio Iván Noguera Ramos y Walter Ríos Montalvo, folio 45, se aprecia que el imputado Iván Noguera Ramos le indica a Walter Ríos Montalvo que su correo electrónico estaba lleno y que rebota la información enviada. Al respecto, Walter Ríos Montalvo le señala que envíe la información a su asesor identificado como Nelson. Asimismo, Iván Noguera Ramos le dijo a Walter Ríos Montalvo que le avise para que el día siguiente, en referencia al 6 de febrero de 2018, mande a alguna persona a recoger el documento. 2. El registro de la comunicación número 2 de 6 de febrero de 2018 a las 9 horas, folio 47, sostenida entre Walter Ríos Montalvo y Nelson Aparicio. En dicha conversación, Nelson Aparicio le informó a Walter Ríos Montalvo que coordinó con el licenciado Parra para la suscripción del convenio. 3. En el registro de comunicación número 3 de 6 de febrero de 2018 a las 9:01 horas, sostenida entre Iván Noguera Ramos y Walter Ríos Montalvo, folio 47, Iván Noguera Ramos le consulta a Walter Ríos Montalvo si su asistente Sergio Juárez sería el abogado Sergio Manuel Juárez Chirinos, que elaboró como apoyo profesional, abogado en el despacho del consejero Sergio Iván Noguera Ramos, conforme se aprecia en el folio número 000-352-2018-DG/CNM de 25 de septiembre de 2018, obrante en el folio 51. Puede pasar a recoger el convenio. Y 4. En el registro de comunicación número 15 de 6 de febrero de 2018 a las 10:13 horas, sostenida entre Iván Noguera Ramos y Walter Ríos Montalvo, folio 60, Iván Noguera Ramos le agradece a Walter Ríos por la suscripción del convenio. Número 5. Según el informe número 267-267-OCSM-CI.CE/PJ de 13 de noviembre de 2017, folio 62, se declaró inviable la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial, Corte Superior de Justicia del Callao y el Instituto Superior Tecnológico Carlos Cueto Fernandini. Este caso es similar al convenio en materia del presente proceso, lo que permite inferir que dicho tiempo de convenios no podía realizarse debido a la falta de partida presupuestal, y de ello tenía pleno conocimiento el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, desde el año 2017. En ese mismo sentido, se aprecia el informe número 079-2018-OCSM-CI.C/PJ de 28 de septiembre de 2018, folio 64, en el que incluso se consigna que el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao no tenía la facultad de celebrar convenios de prácticas preprofesionales en derecho con universidades públicas o privadas. 6. Se evidencia una clara gestión por parte del investigado Sergio Iván Noguera Ramos en favor de intereses particulares, esto es, de su esposa Flor de María Cisniegas Linares, como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Telesub, en función a la cual accedió como representante de las universidades privadas ante el Consejo Nacional de la Magistratura. 7. A mayor abundamiento, Walter Ríos Montalvo, en su declaración de 6 de septiembre de 2018, folio 70, sostuvo que yo lo realicé solo por quedar bien con esta persona, en referencia a Iván Noguera Ramos. De los audios se puede verificar que el directamente interesado era Iván Noguera. Yo no lo consideré como un beneficio para la Corte, sino como un beneficio para el interesado Iván Noguera, según se puede apreciar de las dos frases que dijo durante la conversación registrada: que yo quiero mucho a mi esposa y que ella necesita tener más convenios.
De esta declaración se infiere que el imputado Sergio Iván Noguera Ramos tenía interés en ayudar a su cónyuge con la suscripción del convenio. 8. Dichos elementos de convicción son suficientes respecto a que Sergio Iván Noguera Ramos, siendo consejero del CNM, llamó a Walter Ríos Montalvo para favorecer en la gestión de su esposa Flor de María Cisniegas Linares como decana de la Facultad de Derecho, con un convenio de prácticas preprofesionales y profesionales entre la Corte Superior de Justicia del Callao y la Universidad Privada Telesub. 22º. Respecto al hecho consistente en el nombramiento de Juan Miguel Canahualpa Ugaz en el cargo de fiscal adjunto provincial de Familia del Callao, que habría sido consecuencia de gestiones y o coordinaciones ante el ex consejero Sergio Iván Noguera Ramos, a cambio de la entrega de una contraprestación, calificado como delito de patrocinio ilegal, se cuenta con los siguientes elementos de convicción. 1. En el año 2017, el Consejo Nacional de la Magistratura inició el proceso de selección y nombramiento correspondiente a la convocatoria número 008-2017-SN/CNM, que contenía entre las diversas plazas puestas a concurso público la de fiscal adjunto provincial de Familia del Callao en el Distrito Fiscal del Callao. Para dicha plaza postuló el juez supernumerario de Huaura, Juan Miguel Canahualpa Ugaz, e incluso consignó como su número celular 995666671. Véase la ficha de inscripción por internet obrante en el folio 79. Asimismo, según el cronograma de entrevistas personales a realizarse el 17 de abril de 2018 en el marco de la convocatoria número 008-2017-SN/CNM, obtenida de la página web del CNM, cuya impresión obra en el folio 84, Juan Canahualpa Ugaz tenía programada entrevista para dicha fecha y por resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 170-2018-CNM de 27 de abril de 2018, folio 88, fue nombrado como fiscal adjunto provincial de Familia del Callao. 2. Según el reporte de registro de magistrado de 16 de julio de 2018, que contiene la declaración jurada de datos personales, folio 100, Juan Miguel Canahualpa Ugaz tenía registrado el celular número 995666671. 3. Del registro de comunicación de 14 de abril de 2018 a horas 8:14, sostenía entre Walter Ríos Montalvo y Juan Canahualpa Ugaz, folio 102, se aprecia que Walter Ríos Montalvo se compromete a realizar otra gestión con el más grandazo de todos. 4. Según el registro de comunicación de 17 de abril de 2018 a horas 12:49, sostenía entre Walter Ríos Montalvo y Juan Canahualpa Ugaz, folio 104, se aprecia que Juan Canahualpa Ugaz le refiere a Walter Ríos Montalvo que ni el grandazo ni nadie le preguntó nada en su entrevista personal de ese día, salvo la doctora y Morales. 5. Walter Ríos Montalvo, en su continuación de declaración de 27 de septiembre de 2018, obrante en el folio 106, manifestó que el grandazo es Iván Noguera Ramos, el ex número 1 es Guido Águila Grados y el de bigote, el viejito, es Julio Gutiérrez Pebe. Asimismo, cuando es consultado sobre a quién se refiere cuando menciona ¿qué tal te trató el grandazo?, respondió: me refiero a Iván Noguera Ramos en la entrevista personal de Miguel Canahualpa. De ello se genera convicción de las gestiones para el nombramiento de Juan Canahualpa se realizaron con el investigado Sergio Iván Noguera Ramos. 6. Son suficientes los elementos de convicción antes citados respecto a la participación de Sergio Iván Noguera Ramos a partir de la comunicación entre Walter Ríos Montalvo y Juan Canahualpa Ugaz, en la que se indica que todos están para apoyarlo, y en el marco de las coordinaciones se menciona al cantante, que sería Noguera Ramos. 23º. Respecto al hecho consistente en haber realizado gestiones y o coordinaciones para la ratificación del juez Ricardo Chan Racuay en el cargo de juez especializado en lo constitucional de Lima, la cual fue promovida por César Inostroza Pariachi y otros, calificado como delito de patrocinio ilegal, tenemos: 1. De la publicación en la página web del Consejo Nacional de la Magistratura de la convocatoria número 001-2018 /ratificación/CNM referida al cronograma de entrevistas personales de los magistrados, impresión de la página web CNM obrante en el folio 113, se aprecia que el juez Ricardo Chan Racuay
se encontraba sujeto a un proceso de ratificación y la fecha inicialmente programada de su entrevista era el 23 de abril de 2018 a las 8:30 am. Posteriormente, según la publicación en la página web del Consejo Nacional de la Magistratura de la convocatoria número 001-2018-ratificación/CNM, referida a la reprogramación del cronograma de entrevistas personales de los magistrados, impresión de la página web del CNM obrante en el folio 125, la fecha de entrevista fue reprogramada para el 10 de mayo de 2018 a las 8:30 am y conforme a la publicación en la página web del Consejo Nacional de la Magistratura de la convocatoria número 001-2018-ratificación/CNM, se produjo una nueva reprogramación del cronograma de entrevistas personales de los magistrados, siendo la nueva fecha el 16 de mayo de 2018. Véase la impresión de página web del CNM obrante en el folio 131. 2. Como resultado del proceso de ratificación, se emitió la resolución número 287-2018-PCNM de junio de 2018, mediante la cual el Consejo Nacional de la Magistratura decidió, por mayoría, ratificar a Ricardo Chan Raquay en el cargo de juez especializado en lo constitucional de Lima. Véase la impresión en la página web del CNM obrante en el folio 137. En dicho documento se aprecia que el Consejo Nacional de la Magistratura ratificó por mayoría al juez Chan Raquay, pese a tener cuestiones de diversa naturaleza que no ha absuelto satisfactoriamente. Además, se consigna que el ponente es el consejero Sergio Iván Noguera Ramos. Asimismo, forma parte de dicha resolución el voto emitido por el consejero Baltasar Morales Parragués, quien se pronunció por la no ratificación de dicho juez debido a, entre otros, la ausencia de justificación de los inmuebles que registra su nombre, sobre todo de aquel que adquirió en los Estados Unidos de América. No demostró en su entrevista personal su capacitación y nivel de conocimientos teóricos. No cumplió con presentar sus informes de organización de trabajo en el plazo establecido y las sanciones administrativas que se le han impuesto recaen sobre aspectos sustanciales de las competencias de un juez. 3. En el registro de comunicación número 4 de 16 de mayo de 2018 a horas 20:22, folio 143, se consigna que Walter Ríos Montalvo le informó a Mario Mendoza que se reunirá con César y el Chino Chan en el Tití. Walter Ríos Montalvo le indica a Mario Mendoza Díaz, vía telefónica, que había que apoyar al Chino, refiriéndose al magistrado Ricardo Chan Raquay. A su vez, Mario Mendoza le comentó que el día viernes tendría un desayuno con Guido Águila Grados, que conversaría con él y que no se preocupara. 4. En el acta de transcripción del registro de comunicación número 14 de 16 de mayo del 2018, obrante en el informe número 01-05-2018-MP-FN de 15 de agosto de 2018, folio 145, consta la comunicación entre Sergio Iván Noguera Ramos y César Inostroza Pariachi, donde este último le manifiesta que quiere hablar con él, ante lo cual le responde que le envía un mensaje de texto y que podía encargarle a Julito, haciendo alusión a Julio Atilio Gutiérrez Pebe. 5. En el acta de transcripción del registro de comunicación número 15 de 16 de mayo del 2018, obrante en el informe número 01-05-2018-MP-FN de 15 de agosto del 2018, folio 145, obra la comunicación telefónica entre Julio Atilio Gutiérrez Pebe y César Inostroza Pariachi. Este último indica que ya había hablado con Iván Noguera Ramos y que había señalado que si necesitaba algo, que lo hable con Julito, refiriéndose a Julio Gutiérrez Pebe. 6. Según el acta de transcripción del registro de comunicación número 17, de 16 de mayo del 2012, y no se la concedieron. Entonces, con ese mismo argumento puedo decir, esos tres anteriores jueces obrante en el informe 01-05-05-2018-MP-FN de 15 de agosto del 2018, folio 146, existe la conversación entre Iván Noguera Ramos y Mario Mendoza, donde el primero le indica que todo salió bien para él y posteriormente le pregunta cuántas entradas desea adquirir y al referirle 40 entradas le manifiesta que no sea duro y luego le señala que entonces sea 50 entradas. 7. En el registro de la comunicación número 6 de 17 de mayo de 2012 a horas 21:59,
obrante en el informe policial número 41-2018-DIRNIC PNP/DIVIAC-DPNES P2, folio 147, se aprecia que Julio Atilio Gutiérrez Pebe llamó a César Inostroza Pareachi para indicarle que ya había sido aprobado el recomendado. 8. Los elementos de convicción son suficientes respecto a la participación del investigado Sergio Noguera Ramos a partir de la comunicación entre Walter Ríos Montalvo y Juan Canagualpa Ugaz, en la que se indica que todos estaban para apoyarlo, y en el marco de las coordinaciones se menciona al cantante, que sería Sergio Iván Noguera Ramos. 9. Según el contrato privado de promoción artística de 24 de enero de 2018, suscrito entre el investigado Sergio Iván Noguera Ramos y el promotor artístico Santiago Salcedo Gutiérrez, se señala que el promotor se compromete a entregar al Dr. Rock 200 entradas de cortesía para que sean obsequiadas entre familiar, amistades y medios de prensa. Al respecto, se genera convicción que Sergio Iván Noguera Ramos, como contraprestación de su participación en el proceso de ratificación del juez Chan Raquay, habría solicitado que se le compre un total de 50 entradas. 24. Sobre el hecho consistente en haber realizado gestiones y o coordinaciones para la contratación de William Alan Franco Bustamante como personal jurisdiccional de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, calificado como delito de patrocinio ilegal, tenemos: 1. En el registro de comunicación número 1 de 4 de enero del 2018, a las 18:10 horas, contenido en el acta de recolección y control de las comunicaciones de 20 de octubre de 2018, folio 148, se aprecia que Sergio Iván Noguera Ramos solicita a César José Inostroza Pareachi que le dé un trabajo a William Alan Franco Bustamante, ante lo cual responde que hará todo lo posible. A toda nuestra militancia a que manténganse juntos, unidos, porque este es solamente... 2. En el registro de comunicación número 2 de 8 de enero de 2018, a las 16:06 horas, contenido en el acta de recolección y control de las comunicaciones de 20 de octubre de 2018, folio 149, César José Inostroza Pareachi llama a la persona identificada como Albertito por el asunto de William Alan Franco Bustamante. Albertito responde que después de las vacaciones estará dentro, pero César José Inostroza Pareachi pide que se le contrate de una vez. 3. En el registro de comunicación número 5 de 9 de febrero de 2018, a las 9:17 horas, contenido en el acta de recolección y control de las comunicaciones de 16 de julio de 2018, folio 152, César José Inostroza Pareachi informa a Sergio Iván Noguera Ramos que su recomendado ya fue contratado y que está trabajando con él en la misma sala. 4. Según la resolución administrativa número 001-2017-P-PJ de 2 de enero de 2017, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3 de enero de 2017, folio 155, se estableció la conformación de las Salas Supremas para el año 2017. Y por resolución administrativa número 001-2018-P-PJ de 3 de enero de 2018, publicada en el Diario Oficial El Peruano de 4 de enero de 2018, se estableció la conformación de las Salas Supremas para el año 2018, folio 157. En ambas resoluciones, César José Inostroza Pareachi fue designado presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. 5. En el oficio número 3469-2018-A-CS/PJ de 7 de septiembre de 2018, folio 158, emitido por el jefe de la Oficina de Administración de la Corte Suprema de Justicia, que adjunta el oficio número 3-2018-P-2-SPT-CSJP de 10 de enero de 2018, folio 160, suscrito por César José Inostroza Pareachi en condición de presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y remitido el 11 de enero de 2018 al administrador de la Corte Suprema de Justicia de la República, se aprecia que César José Inostroza Pareachi solicitó la contratación de William Alan Franco Bustamante en el servicio de apoyo a la digitalización de información en reemplazo de Cristian Torres Beautis y que se producirá con efectividad a partir del mismo 11 de enero del 2018. En el oficio número 3468-2018-A-CS/PJ de 7 de septiembre de 2018, folio 162, emitido por el jefe de la Oficina de Administración de la Corte Suprema de Justicia, que adjunta la relación del personal que labora en la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
desde enero a junio de 2018, folio 164, corrobora que William Alan Franco Bustamante prestó servicios en el área de relatoría de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio bajo el régimen CAS como apoyo en la digitación de información. 7. Dichos elementos de convicción son suficientes para determinar que la contratación de William Alan Franco Bustamante en la Corte Suprema de Justicia de la República fue dispuesta por César José Inostroza Pariachi en razón de su cargo como presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria a solicitud del ex consejero del CNM Sergio Iván Noguera Ramos. 25. Sobre los cuestionamientos efectuados por la defensa técnica de Sergio Iván Noguera Ramos. A. Las documentales adjuntadas están referidas a la responsabilidad penal, que será evaluada en la etapa pertinente, siendo que en esta etapa procesal no se requiere certeza sobre la comisión del delito, sino sospecha grave, tal como se fundamentó. B. En cuanto a su intervención para lograr el convenio entre la Universidad Telesub y la Corte Superior de Justicia del Callao, del contenido de las escuchas telefónicas se aprecia claramente que muestra un interés a favor de su esposa Flor de María Cisniegas Linares, y si bien era docente de dicha universidad, no era autoridad de la misma para realizar dichos convenios, habiendo dejado claro en las comunicaciones que su intervención era a favor de su esposa, que sí tenía cargo de decana de facultad en dicha casa de estudios. Sobre la intervención durante el concurso público, que no era determinante porque solo equivalía al 25% de la evaluación y que, además, dependía de todos los consejeros, si bien según el reglamento para la selección y nombramiento de jueces y fiscales, la entrevista solo tenía el peso de 25%, debe tenerse en cuenta que las etapas del concurso eran eliminatorias, ya que para acceder a la entrevista personal tenían que necesariamente aprobar las evaluaciones anteriores. Por ello, al momento de la entrevista llegaban todos los evaluados que habían aprobado. En consecuencia, a dicha etapa, la entrevista personal era determinante y precisamente era el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, del que formaba parte el investigado, quien tenía entre sus competencias llevar a cabo la entrevista personal. Asimismo, para nombrar a un postulante, solo se requería el voto de por lo menos los 2/3 del número legal de sus miembros. En ese sentido, el voto del imputado era individual e importante, por más que el resultado final dependa del conteo total, teniendo en cuenta que existirían más ex consejeros involucrados. Ello aseguraba el objetivo de nombrar a un postulante determinado. Respecto a la contratación de William Alan Franco Bustamante, respecto a quien se refiere que ya trabajaba en la Corte Suprema, debe tenerse en cuenta que según el oficio número 03-2018-P-2-SPT-CSJP de 10 de enero del 2018, folio 160, recién se solicita la contratación de dicho abogado con efectividad al 11 de enero del 2018. Es decir, la solicitud de su contratación se efectúa con motivo del pedido efectuado por César José Inostroza Pariachi luego de la comunicación con el investigado. 26. Sobre los cuestionamientos efectuados por la defensa técnica de Guido César Águila Grados. A. Sobre la falta de subsunción de los hechos en el tipo penal, debe tenerse en cuenta que todos los hechos y su calificación jurídica obran en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria que fue aprobada por este órgano jurisdiccional y que oportunamente les fue notificada. En ella, al igual que en el presente requerimiento, se expone tanto los hechos como su calificación jurídica. B. Respecto a que no está considerado en la acusación constitucional el delito de patrocinio ilegal, nos remitimos a la resolución legislativa número 017-2018-2019-CR, que declaró haber lugar a la formación de la causa por el delito de patrocinio ilegal. 27. Respecto a los cuestionamientos efectuados por la defensa técnica de Orlando Velázquez Benítez, A. En cuanto que no estaría vinculado con el delito de cohecho pasivo específico porque no ha sido mencionada en las conversaciones telefónicas, debe tenerse en cuenta que sí existen elementos que generan convicción sobre su probable responsabilidad penal. Así tenemos que su asesor, Pablo Saúl Morales Vázquez, Pablito, participa
está en reuniones con Walter Ríos Montalvo, conforme al acta de videovigilancia número 52 de 3 de abril de 2018, folio 196. B. Así también declaró Walter Ríos Montalvo el 28 de agosto del 2018, folio 236, donde especifica que el asesor de Orlando Velázquez Benítez era Pablo Morales. C. Igualmente, en el acta de videovigilancia número 69 de 18 de abril de 2018, folio 226, se registra la presencia de Orlando Velázquez Benítez en el restaurante Costanera 700. Incluso estuvo presente hasta las 18:05 horas. En cuanto a los documentales que refiere, acreditarían su presencia por distintos motivos. Son argumentos de irresponsabilidad que no corresponde evaluar en esta etapa procesal. Todo el Perú ha sido Prognosis de pena. conmocionado con esto. 28º. En cuanto a la gravedad de la probable pena a imponerse como presupuesto para imponer la medida coercitiva personal de prisión preventiva, debe tenerse en cuenta que la ley fija un criterio cuantitativo en función a la prognosis de la pena privativa de libertad que se espera imponer según los criterios de medición previstos en el Código Penal, superior a 4 años de privación de libertad. En ese sentido, el legislador establece una pena tipo, a partir de la cual advierte la posibilidad de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia. En tanto, resulta lógico pensar que cuanto más grave sea la probable pena a imponer, mayor será la tendencia a eludirla, es decir, mayor es el riesgo de evasión a la justicia por el imputado. 29. Al respecto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia señaló que la prognosis de pena implica un análisis sobre la posible pena a imponer. Es claro que no solo tiene que ver con la pena legal fijada, sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad, previstos en los artículos 4 y 7 del título preliminar del Código Penal y o de las diversas circunstancias, causas de disminución o agravación de la punición, fórmulas de derecho penal premial que podrían influir sobre la determinación de la pena final, que no necesariamente va a ser la máxima fijada por ley. En ese sentido, para evaluar este presupuesto de la prisión preventiva, debe tenerse en cuenta las circunstancias generales atenuantes y agravantes, las cuales, de disminución o agravación de la punición, las agravantes por condición del sujeto activo, el concurso real de delitos, entre otras circunstancias, además de las fórmulas del derecho premial. 30. En el caso de los investigados Guido César Águila Grado, se le imputan 3 hechos calificados como delito de patrocinio ilegal, y Sergio Iván Noguera Ramos se le imputan 4 hechos calificados como patrocinio ilegal. Los hechos están tipificados en el artículo 385 del Código Penal, según el cual será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 40 jornadas. Siendo así, la pena a imponerse según la ley penal es temporal, por lo que se fijará entre el extremo mínimo de 2 días de conformidad con el artículo 29 del Código Penal y el extremo máximo de 2 años. En consecuencia, la pena a imponer por un solo delito no superaría los 4 años exigidos como presupuesto para imponer la prisión preventiva. De otro lado, si tenemos en cuenta que se está considerando el concurso real de varios delitos de patrocinio ilegal, lo que conllevaría, de conformidad con el artículo 50 del Código Penal, a la sumatoria de penas que se imponga por cada delito. Sin embargo, la misma norma fija un límite que es el doble de la pena del delito más grave, o de ser el caso, que no supere los 35 años. Para estos efectos, de imponerse la pena máxima, 2 años de pena privativa de libertad, el doble de la pena, límite máximo para la sumatoria de penas, sería 4 años de pena privativa de libertad, por lo que tampoco superaría los 4 años de pena privativa de libertad exigidos para imponer prisión preventiva. Por estas razones, en el caso de los investigados antes mencionados, no se cumple con el prognosis de pena para imponer prisión preventiva, por lo que correspondería evaluar la comparecencia con restricciones. No se verifican otras atenuantes o agravantes que signifiquen modificación de la pena que le correspondería imponer. 31. En el caso del investigado Orlando Velázquez Benítez, se le imputa un hecho calificado como delito de cohecho pasivo específico.
que según el representante del Ministerio Público se encuentra tipificado en el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal, según el cual será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 días multa. Siendo así, la pena a imponerse será fijada en el extremo mínimo de 6 años y el extremo máximo de 15 años, por lo que, si se cumple con este presupuesto para imponer la prisión, preventiva. No obstante, conforme al modelo procesal vigente, corresponde al Ministerio Público solicitar la imposición de las medidas coercitivas, siendo que en este caso solo ha solicitado la comparecencia con restricciones, requerimiento al que se circunscribe el pronunciamiento de este órgano jurisdiccional. Además, debe tenerse en cuenta que tiene responsabilidad restringida por la edad, de conformidad con la ficha RENIEC. Nació el 21 de mayo de 1948, por lo que tiene 70 años de edad, siendo la única atenuante que podría significar una disminución de pena. La República que nos ha firmado esta ley, y hay que agradecérselo, que también se retire de la Corte de una vez. No lo piense más. Bueno, tendría una serie de consecuencias sobre... Nos daría libertad que no tenemos ahora y dejaríamos de tener un punto negro en algunos la historia. Peligro procesal. 32. El peligrosismo procesal, término utilizado por César San Martín Castro, se concreta en cualquier acción que pueda realizar el imputado estando en libertad y que pueda de algún modo comprometer la tutela que se dispense en la sentencia o la finalidad legítima del proceso. No se refiere a una presunción, sino a la constatación de una determinada situación. Debe comprobarse un peligro real y no virtual. 33. Para los efectos de analizar este presupuesto procesal, se tiene en cuenta lo siguiente. 1. El arraigo en el país del imputado. En el caso del investigado Guido César Águila Grados, según la ficha RENIEC, tiene registrado como domicilio real calle Cumbivira, Manzana M, lote 24, urbanización La Capullana, distrito Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, que es el mismo domicilio que consignó en su declaración testimonial de 2 de octubre del 2018. Asimismo, en audiencia pública, presentó el certificado domiciliario número 029-65-413, que corrobora el domicilio real antes descrito. Igualmente, el imputado Orlando Velázquez Benítez, según la ficha RENIEC, tiene registrado como domicilio real calle Elías Aguirre, número 360, departamento 202, distrito Miraflores, provincia y departamento de Lima. Y por su parte, el investigado Sergio Iván Noguera Ramos, según ficha RENIEC, tiene registrado como domicilio real calle 3, norte 133, urbanización Corpac, distrito San Isidro, provincia y departamento de Lima. Domicilio que también está registrado a su nombre en el asiento registral número 070-71-090, cuya copia fue presentada en audiencia pública. Dichos domicilios no han sido cuestionados por el representante del Ministerio Público. Por el contrario, los ha ratificado en su requerimiento. Siendo así, tendrían arraigo domiciliario en el país. En cuanto al arraigo familiar, según información de RENIEC, tiene como estado civil casado, por lo que vivirían con sus familias, lo que no ha sido materia de cuestionamiento. Asimismo, en audiencia pública, el investigado Sergio Iván Noguera Ramos presentó copias certificadas del nacimiento de sus hijos André Emanuel Noguera Patiño, Sergio Luciano Noguera González e Iván Virgilio Noguera González, así como el acta de matrimonio que contrajo con Flor de María Cisniegas Linares. La resolución administrativa número 325-2011-PJ, emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, específicamente lo establecido en el segundo párrafo del séptimo considerando, establece que es un error frecuente sostener que existe arraigo cuando el imputado tiene domicilio conocido, trabajo, familia, etc. Es perfectamente posible aplicar la prisión preventiva en una persona que tiene familia o domicilio conocido, cuando dicha situación, evaluada en términos de ponderación de interés, no es suficiente para concluir fundadamente que el desarrollo y resultado del proceso penal se encuentra asegurado. En ese sentido, es pertinente tener en cuenta que descartar la prisión preventiva solo por este presupuesto resulta una motivación aparente o insuficiente, ya que se necesita un análisis integral de las condiciones
y del imputado. En audiencia pública se acreditó que cuentan con arraigo laboral. Asimismo, se sustentó en audiencia, y como es de conocimiento público, que los investigados Guido César Águila Grados, Orlando Velázquez Benítez y Sergio Iván Noguera Ramos, por resoluciones legislativas del Congreso de la República, fueron destituidos del cargo e inhabilitados para el ejercicio de la función pública. Además, es pertinente tener en consideración que tienen como grado de instrucción superior completa, es decir, tienen una profesión que les permitiría obtener ingresos. En el caso de Orlando Velázquez Benítez, presentó una declaración jurada según la cual se desempeña como docente de la Universidad Nacional de Trujillo. Guido César Águila Grados se desempeña como docente en la Escuela de Altos Estudios Jurídicos, EGACAL, y Sergio Iván Noguera Ramos refirió en audiencia pública ser docente universitario, a pesar de encontrarse suspendido como abogado y ser cantante conforme al contrato de promoción artística que presentó. Los investigados por su condición de exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, altos funcionarios, durante el ejercicio de sus cargos, tuvieron varios beneficios propios de su cargo. Todo esto, precisamente, les permite contar con facultades que no posee otro ciudadano que no ha tenido dicho estatus. Además, les permitió tener ingresos suficientes que les permite tener los medios para eventualmente eludir su responsabilidad. 2. La pena privativa de libertad que se les podría imponer, de ser condenados, podría llegar a los 4 años de pena privativa de libertad, por sumatoria de penas de concurso real. Y en el caso de Orlando Velázquez Benítez, también será superior a los 4 años. Teniendo en cuenta que las penas por cada delito sumarían concurso real, lo que evidencia la gravedad de la pena que necesariamente conllevaría a la reclusión en un establecimiento penitenciario. Aunado a ello, de conformidad con el artículo 50 del Código de Ejecución Penal, modificado por artículo único de la Ley 3069, en este tipo de delitos no proceden los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional, lo que permite presumir que podrían rehuir de la acción de la justicia. 3. El daño causado por la conducta que habrían desplegado los procesados genera una afectación de gran magnitud, pues afecta tanto al Poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura, que derivan en una conmoción social de gran envergadura que involucraría a altos funcionarios de dichas instituciones. Si se entiende conforme al inciso 4 del artículo 269 que un factor de peligro de fuga es la ausencia de resarcimiento voluntario del daño, tenemos que concluir que este solo factor no puede ser per se suficiente para determinar peligro de fuga, pues no se puede obligar al procesado a comportarse como culpable para evitar la imposición de una medida cautelar. Sin embargo, es un factor que, en todo caso, será tomado en cuenta en consonancia con otros indicadores de riesgo de fuga. 4. Asimismo, si bien en audiencia pública el representante del Ministerio Público sustentó que los imputados Guido César Águila Grados, Orlando Velázquez Benítez y Sergio Iván Noguera Ramos no se encuentran siendo investigados por el delito de organización criminal, sin embargo, la investigación de los delitos de patrocinio ilegal y cohecho pasivo específico que se les imputa sí está relacionada con la investigación por delito de organización criminal, ya que se trata de un delito de encuentro, y la contraparte, así como los demás involucrados, serían integrantes de la organización criminal. En todo caso, la responsabilidad penal que se pudiera concluir de esta investigación también tendría efectos en la responsabilidad penal de los que vienen siendo investigados por el delito en cuestión. 5. Teniendo en cuenta que varias de las personas que han sido imputadas como integrantes de la organización criminal, que también forma parte de la misma carpeta fiscal, eran funcionarios públicos, al igual que los imputados Guido César Águila Grados, Orlando Velázquez Benítez y Sergio Iván Noguera Ramos, y formaban parte del sistema de administración de justicia. En este caso, esta circunstancia sí genera un peligro procesal por los vínculos que podrían tener con las instituciones que, precisamente, están a cargo de todo el proceso penal. 6. Cabe precisar que, de acuerdo a la naturaleza de los hechos, se trata de ilícitos sancionados en la ley penal con penas privativas de libertad de larga duración, atendiendo a su naturaleza, que involucra a varios testigos e imputados, que también estarían vinculados a una organización criminal, la misma que, por máximas de la experiencia y conforme se planteó la imputación, cuenta con toda la logística y el respaldo económico suficiente que permite inferir que podría sustraerse de la acción de la justicia.
En consecuencia, todo en conjunto hace prever el peligro procesal. Peligro de obstaculización. 34. El Tribunal Constitucional afirmó que solo el propósito de obstaculizar y ocultar evidencia probatoria que ayuden a culminar con éxito la investigación judicial que se sigue contra el actor, exceptúa la necesidad de que el juzgador busque una alternativa menos gravosa sobre el derecho a la libertad física del recurrente. En ese sentido, el Tribunal Constitucional declara que la exigencia de que el juez busque una alternativa distinta a la restricción de la libertad física del proceso, dado que mientras no exista sentencia condenatoria, se presume que éste es inocente, solo es lícita cuando no se ha pretendido perturbar la actividad probatoria del proceso, eludir la acción penal de la justicia o evadirse del cumplimiento de una posible sentencia condenatoria. 35. En este extremo, corresponde sustentar que los imputados, con sus comportamientos, obstaculizarán la verdad que se pretende descubrir en el proceso, por el cargo que ejercieron. Como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, nombraron a varios jueces y fiscales. Como es de público conocimiento, se han detectado varios concursos públicos con irregularidades que vienen siendo investigados. Y conforme al proceder de los hechos imputados, en los que efectuaron favores y contraprestaciones, se puede prever que pueden utilizar dichas modalidades para obstaculizar la actividad probatoria, siendo necesaria su presencia, no solamente para el juicio, sino también para los diversos actos de investigación que permitan cumplir los objetivos del proceso, tales como declaraciones, reconocimiento de documentos, entre otras. Corresponde imponer esta medida coercitiva. 36. Tal como se ha hecho referencia en los considerandos precedentes, no se descarta del todo el peligro procesal y de obstaculización de la actividad probatoria. Sin embargo, el modelo procesal instaurado por el Código Procesal Penal del 2004 conlleva la división de roles tanto para el juez como para el Ministerio Público, siendo atribución de este último presentar los requerimientos sobre medidas coercitivas, como en el presente proceso, circunscribiéndose al pronunciamiento judicial de dicho pedido. Asimismo, debe resaltarse que en el caso de los investigados Guido César Águila Grados y Sergio Iván Noguera Ramos, no se cumple con el presupuesto de prognosis de pena superior a 4 años de pena privativa de libertad para imponer la prisión preventiva, y en el caso del investigado Orlando Velázquez Benítez, a criterio del Ministerio Público, no se cumple con el presupuesto de peligro procesal, por lo que este órgano jurisdiccional no puede ir más allá del requerimiento fiscal, siendo razonable imponer la medida coercitiva solicitada. 37. La comparecencia con restricciones es una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, pues se impone en vez de ella cuando el peligro procesal no es fuerte, pero existen ciertos indicios de la existencia de ellos. Pero ello respeta el principio de proporcionalidad. De ahí que si bien importa una afectación a la libertad, esta es mínima, no como la comparecencia simple, pero tampoco como la prisión preventiva. Así también, esta está en función a la falta del presupuesto material referido a la gravedad del peligrosismo procesal. Exige analizar si ese peligrosismo puede evitarse, ya sea mediante restricciones, que son limitaciones de la libertad personal de tránsito o de propiedad, o la utilización de una técnica o sistema electrónico o computarizado que permita el control del imputado. En este caso, conforme alegó el Ministerio Público, no se cumple con los presupuestos para imponer prisión preventiva, por lo que existiendo peligro procesal en menor grado, corresponde imponer la medida coercitiva de comparecencia con restricciones, no siendo necesario cumplir con los mismos presupuestos para dictar prisión preventiva, ya que la medida bajo análisis, precisamente, se puede imponer ante la falencia de alguno de los presupuestos referidos, tal como ocurre en el presente caso. Restricciones a imponer. 38. Sobre las restricciones a imponer, obligación de no ausentarse del lugar en que reside sin autorización del Ministerio Público y de presentarse al despacho de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos el primer día hábil de cada mes, con el fin de dar cuenta de sus actividades, prevista en el numeral 2 del artículo 288 del Código Procesal Penal, es una medida restrictiva de la libertad de movimiento de un lugar a otro. En ese sentido, el imputado es obligado a permanecer circunscrito en el perímetro territorial de su domicilio, a fin de evitar el peligro de fuga y permitir un control exacto de su ubicación, siendo el caso que si el imputado desea ausentarse, deberá comunicar al juez y ser estimado por éste.
Asimismo, la prohibición de no comunicarse con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación, establecida en el numeral 3 del artículo 288 del Código Procesal Penal, resulta razonable, habida cuenta que esta restricción lo que busca es tener a buen resguardo la actividad probatoria. Por ello, se busca proteger a los testigos de la posible influencia del procesado. 39. Dichas obligaciones de no ausentarse del lugar en que reside sin autorización del Ministerio Público y de presentarse al despacho de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por funcionarios públicos el primer día hábil de cada mes con el fin de dar cuenta de sus actividades, así como la prohibición de no comunicarse con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación, resultan idóneas, pues permitirán asegurar los fines del proceso, evitando las dilaciones que puedan existir por la ausencia de los investigados a los correspondientes actos de investigación. No existiendo otro medio menos dañoso que pueda cumplir este objetivo, tanto más si bien no hay grave afectación al derecho a la libertad de los imputados. Asimismo, los delitos imputados de cohecho pasivo específico y patrocinio ilegal importan un reproche trascendente, pues existiría incumplimiento de deberes de consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluso la obtención de beneficios económicos indebidos, lo que también denigra la imagen de dicha institución pública, que cumple una labor muy importante, aunada a la pena prevista. Permiten augurar que de ser condenados sería merecedor de una sanción grave conforme a los parámetros de la ley penal, por lo que esta medida restrictiva resulta proporcional para evitar razonablemente el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. En consecuencia, se advierte la existencia de fundados motivos para dictar la medida solicitada. 40. En cuanto a la caución ascendiente a la suma de 100.000 soles, solicitada por el representante del Ministerio Público, a través del debate en audiencia pública, oral y contradictorio, se obtuvo la información que los imputados Guido César Águila Grados, Orlando Velázquez Benítez y Sergio Iván Noguera Ramos tendrían solvencia económica. Esto sería así porque se trata de personas con estudios superiores, con profesión, que pueden desempeñar sin restricción alguna y por la que obtienen ingresos económicos. 41. En el caso de Orlando Velázquez Benítez, presentó declaración jurada con firma legalizada por notario público, en la que manifiesta que se desempeña como profesor principal de la Universidad Nacional de Trujillo, por la que recibe una remuneración de 6.700 soles. Además, 300 en el rubro de investigación, 500 soles por concepto de otras leyes, teniendo una antigüedad de 36 años de servicio como docente universitario, tiempo durante el cual pudo obtener ingresos suficientes, además del que percibió como integrante del Consejo Nacional de la Magistratura. Asimismo, conforme sustentó el fiscal supremo, tiene los siguientes inmuebles. 1. Departamento con estacionamiento ubicado en la calle Elías Aguirre, número 370, departamento 202, segundo piso, urbanización Surquillo, Miraflores. Y 2. Manzana H, lote 1, urbanización Covidún, Trujillo, La Libertad. Asimismo, tiene 2 vehículos de placa RG 2999 y BD 6244. Ello permite inferir que tiene solvencia económica para cumplir con la caución solicitada. 42. El investigado Sergio Iván Noguera Ramos, conforme refirió en audiencia pública, se desempeña como docente universitario, lo que le permite contar con ingresos conforme se aprecia en la partida a registrar número 070 71 090. Registra como propietario del inmueble ubicado en urbanización Corpac, calle 3, norte 133, San Isidro. De los documentos adjuntados, se aprecia que tiene 2 cuentas bancarias, una en el Banco BBVA Continental, que cuenta con 15.017.92 soles de saldo, y otra en el Banco de la Nación, 040 40 50 9491, con un saldo de 6.037.95. Aunado a ellos, afirmó dedicarse a la música como cantante, incluso adjuntó un contrato privado de promoción artística del 24 de enero del 2018, que le permite inferir que cuenta con solvencia económica para cumplir con la caución solicitada. 43. Por su parte, el investigado Guido César Águila Grados
presentó una constancia de trabajo del 7 de noviembre del 2018, emitida por la directora de EGACAL, según la cual labora como docente de dicha institución, por lo que recibe 10.000 soles. Asimismo, adjuntó 4 boletas de pago y fotografías que acreditan que se dedica a dicha actividad que le permite contar con ingresos suficientes. Además, según el Ministerio Público, cuenta con 2 inmuebles. 1, calle Cumbivira, Manzana M, lote 24. 2, Girón Trinidad Morán, número 305-313, Lince, Lima. Ello permite inferir que cuenta con solvencia económica para cumplir con la caución solicitada. 44. De conformidad con el numeral 4 del artículo 288 del Código Procesal Penal, se puede imponer la restricción consistente en la prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten. Asimismo, podrá ser sustituida con fianza personal idónea y suficiente, a efectos de determinar la calidad y cantidad de la caución. Debe tenerse en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica, personalidad, antecedentes del imputado, el modo de cometer el delito y la gravedad del daño, así como las demás circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o judicial. Inciso 1 del artículo 289 del Código Procesal Penal. 45. Asimismo, como ya se ha mencionado en líneas arriba, los delitos imputados de patrocinio ilegal y cohecho pasivo específico importan un reproche trascendente, pues existiría incumplimiento de deberes de consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluso la concesión de nombramientos indebidos, lo que también denigra la imagen de dicha institución pública, que incluso ha generado crisis en todo el sistema de justicia, teniendo una labor muy importante dentro de la sociedad como parte del sistema de justicia. Asimismo, habiéndose determinado que cuentan con solvencia económica, esto también les brinda las posibilidades de contar con ingresos para eventualmente eludir la acción de la justicia, aunado a la pena prevista que permiten augurar de ser condenados, serían merecedores de una sanción grave, conforme a los parámetros de la ley penal. Por lo que, si se cumplen los presupuestos para imponer la caución solicitada por el representante del Ministerio Público. Por estas razones, la medida de comparecencia con restricciones resulta proporcional para evitar razonablemente el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad, existiendo fundados motivos para dictarla. Impedimento de salida del país. 46. En cuanto a la medida de impedimento de salida del país, debe tenerse en cuenta que la norma la define como una medida coercitiva distinta e independiente de las reglas de conducta fijadas en la medida de comparecencia con restricciones, dándole la misma regulación que la prisión preventiva, por lo que, como toda medida cautelar, debe presentar los presupuestos del fumus boni iuris, apariencia razonable de que el hecho denunciado revela las notas identificativas que lo califican como un hecho punible, de conformidad con los alcances normativos de un tipo penal concreto, de que el comportamiento objeto de conocimiento por las agencias predispuestas se encuentra caracterizado por los elementos que lo definen como una conducta típica. El periculum in mora o peligro en la demora importa una dilación excesiva del desarrollo de los actos procesales que pongan en riesgo los fines del procedimiento. Importa la forma concreta, el peligro de fuga, sustracción de la justicia penal o de ocultamiento y disposición del patrimonio por parte del imputado, con lo cual se pondrían en serio peligro la materialización de los fines del proceso, de cara a la justicia material y con respecto al derecho indemnizatorio de la víctima. Además, debe sujetarse a los elementos de jurisdiccionalidad, provisionalidad, instrumentalidad y proporcionalidad. 47. En el marco general establecido en nuestro Código Procesal Penal, con relación a las medidas cautelares que registran derechos fundamentales por el numeral 3 del artículo 253 del citado código, que a la letra dice: la restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuera indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.
En este sentido, por tratarse de una medida que afecta a derechos fundamentales, el requerimiento del Ministerio Público debe justificarse en sí mismo, exponiendo los fundamentos de hecho y derecho que sustentan su pedido. Para ello, debe cumplir con detallar en forma razonada y fundamentada la forma en que concurren o concluyen los requisitos establecidos por la norma procesal y que obligan a solicitar la medida cautelar personal. 48º. Uno de los presupuestos para imponer esta medida coercitiva es que se impute delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor de 3 años. En el presente caso, dicha norma debe ser interpretada de conformidad con el criterio de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, donde señala que la prognosis de pena implica un análisis sobre la posible pena a imponer. Es claro que no solo tiene que ver con la pena legal fijada, sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad, previstos en los artículos 4º y 9º del título preliminar del Código Penal y/o de las diversas circunstancias, causas de disminución o agravación de la punición, fórmulas de derecho penal premial, que podrían influir sobre la determinación de la pena final, que no necesariamente va a ser la máxima fijada por ley. En este caso, a los investigados Guido César Águila Grados y Sergio Iván Noguera se les imputa en concurso real 3 y 4 delitos independientes de patrocinio ilegal respectivamente, los que según el 385 del Código Penal serían sancionados con la sumatoria de penas hasta un máximo equivalente al doble del delito más grave, 4 años de pena privativa de libertad, de conformidad con el artículo 50 del Código Penal. Asimismo, en el caso de Orlando Velázquez Benítez, el delito de cohecho pasivo específico, tipificado en el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal, es sancionado con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años, con lo que se cumple este presupuesto. 49º. Asimismo, existen suficientes elementos de convicción, desarrollados en los considerandos 17º y 24º, que sustentan la imputación efectuada contra los investigados Guido César Águila Grados, Orlando Velázquez Benítez y Sergio Iván Noguera Ramos, y la presunta vinculación que a nivel de estas diligencias podrían tener los imputados, todo lo que será objeto de acreditación en su oportunidad, para pasar a un estadio donde ya no se trata de simples hipótesis, sospechas, sino de ya una acreditación mayor de los elementos de convicción respecto de las investigaciones. 50. Sobre el peligro procesal, el juzgador deberá ponderar conforme a las características del caso en particular la disponibilidad del sindicado a someterse a la justicia. Así, por ejemplo, si el investigado se ausenta de las primeras diligencias, ya se avisora una disposición renuente a acatar las disposiciones judiciales y fiscales, y obstaculización de la actividad probatoria. Se entiende como la posibilidad real y objetiva de que el imputado interfiera, dificulte, entorpezca, ponga trabas, imposibilite o imposibilitar el desarrollo de las diligencias o actos de investigación. No se refiere a cualquier tipo de supuesto, sino a una probabilidad sustentable en hechos o antecedentes concretos de conductas verificables que hubiera realizado el imputado en otros procesos o en la misma investigación en curso. Al respecto, nos remitimos a los considerandos 32º y 37º de la presente resolución, en los que ha quedado establecido que el peligro procesal no es fuerte como para imponer una medida coercitiva como la prisión preventiva, pero que si existe, para evitarlo, es necesario imponer las restricciones solicitadas por el representante del Ministerio Público. 51. La medida de coerción procesal de impedimento de salida del país resulta idónea, pues permitirá asegurar que se cumpla con los fines del proceso, evitando las dilaciones que pudieran existir por la ausencia de los investigados a la realización de actos de investigación y futuro juicio oral, atendiendo la especial complejidad debido a las numerosas actuaciones de las partes, entre ellas declaraciones testimoniales, documentales, los procesados que tienen la condición de funcionarios públicos, etc. No existiendo otro medio menos dañoso que pueda cumplir este objeto, tanto más si no hay grave afectación al derecho a la libertad de los imputados, ya que los delitos importarían un reproche trascendente, que aunado a la pena prevista, permiten augurar una sanción grave conforme a los parámetros de la ley penal,
por lo que esta medida restrictiva resulta proporcional para evitar razonablemente el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. En consecuencia, se advierte la exigencia de fundados motivos para la medida de impedimento, de salida del país requerida. 52º. Asimismo, los fines del impedimento de salida del país sirven para lograr la presencia de los imputados y la culminación del proceso en un plazo razonable, resultando proporcional y razonable su imposición, toda vez que la medida de comparecencia con restricciones no garantiza los riesgos de fuga al exterior, puesto que este supuesto no se encuentra regulado dentro de las restricciones estipuladas en el artículo 288 del Código Procesal Penal. 53º. En cuanto al plazo de duración de la medida, el numeral 3 del artículo 296 del Código Procesal Penal nos remite a los plazos establecidos en el artículo 272 del Código Procesal Penal. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que se trata de una investigación compleja y en la que también se está investigando una organización criminal. En ese sentido, los 18 meses solicitados por el representante del Ministerio Público son razonables y se encuentran conforme a ley. Decisión. Por los fundamentos expuestos, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declara: 1. Fundado el requerimiento de mandato de comparecencia con restricciones establecidas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 288 del Código Procesal Penal. En consecuencia, impone a los investigados Guido César Águila Grados, Orlando Velázquez Benítez y Sergio Iván Noguera Ramos las obligaciones consistentes en: a. La obligación de no ausentarse del lugar en que reside sin autorización del Ministerio Público y de presentarse al despacho de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos el primer día hábil de cada mes, con el fin de dar cuenta de sus actividades, así como concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado. B. La prohibición de no comunicarse con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación. C. La prestación de caución económica de 100.000 soles, que cada uno de los imputados deberá depositar en el Banco de la Nación dentro de los 3 días hábiles de haberse notificado con la resolución judicial consentida o firme que ampare el requerimiento fiscal. 2. Fundado el requerimiento de medida coercitiva procesal de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses contra los investigados Guido César Águila Grados, identificado con DNI 10142881, natural del distrito, provincia y departamento de Lima, nacido el 11 de octubre de 1968, de 50 años de edad, hijo de Guido y Elizabeth, estado civil casado, grado de instrucción superior completa, profesión abogado, domicilio en calle Cumbivira, Manzana M, lote 24, urbanización La Capullana, distrito Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. Y Sergio Iván Noguera Ramos, identificado con DNI 079626622, natural del distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, nacido el 5 de noviembre de 1963, de 55 años de edad, hijo de Virgilio y Rosita, estado civil casado, grado de instrucción superior completa, profesión abogado, domicilio en calle 3 Norte, número 133, urbanización Corpac, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima. En la investigación preparatoria que se le sigue en calidad de autores de los presuntos delitos de patrocinio ilegal en agravio del Estado, representado por el Procurador Público especializado en delitos de corrupción, y contra Orlando Velázquez Benítez, identificado con DNI 17932948, natural del distrito de Chulucanas, provincia Morropón, departamento de Piura, nacido el 21 de mayo de 1948, de 70 años de edad, hijo de Isabel y Petronila, estado civil casado, grado de instrucción superior completo, profesión antropólogo, domicilio en calle Elías Aguirre, número 360, departamento 202, distrito Miraflores, provincia y departamento de Lima, en calidad de autor del presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado, representado por el Procurador Público especializado en delito de corrupción de funcionarios. Ofíciese al jefe de la División de Policía Judicial y a la Oficina General de Administración y Finanzas,
trámite documentario de la Superintendencia Nacional de Migraciones para el registro de la medida y conocimiento de las unidades policiales a nivel nacional. Exhortar al representante del Ministerio Público realice el control de las reglas de conducta impuestas a los investigados y, teniendo en cuenta lo informado en audiencia, debe adoptar las medidas necesarias para que se pueda hacer efectivo el cumplimiento de las restricciones que se encuentren bajo su control. Notifíquese conforme a ley. Claro. Lo que pasa que acá todos quieren ser toreros. Firmado por el juez supremo Hugo Núñez Julca. Hoy te digo exactamente a la hora, te doy la hora. A las 3:30 de la tarde he hablado con Se ella. consulta en este caso al señor fiscal supremo. Del aeropuerto con poca señal. Conforme, señor. Convencido de que te iba a decir sí, como no me he enterado. Yo le he chateado, le he dicho, mire, es esto, acá está, tenemos que hacer, acá está la carta. Solamente haga esto, procuradora María Corajulca. Solamente le pido en nombre del país. Bien, entonces, siendo las usted diga al juez 10:50, ¿no? hago mío Minutos, ¿no?, de la noche, el escrito presentado por la Municipalidad de Lima. Lo suscribo se da por en su concluida integridad. esta audiencia, Lo hago ¿no? mío e Y interno. se cierra Nada más. asimismo el sistema de audio correspondiente. Así, haciendo suyo y ratificando el pedido para darle la legitimidad que exige el juez americano. Y con eso se levanta el discovery. Con eso se da trámite. Pasamos a la siguiente etapa donde el juez va a resolver el fondo. Pero qué pena que se tenga que trabar un juicio donde tenemos las posibilidades de ganar. Sí. Por un Otra tema cosa más así, te digo, hablé con Rafael. Ahí le dije, Rafael, no me vas a creer, esto es lo que recibió la doctora María Corajulca. Le chateé todo lo que me había respondido, que en cristiano, en conclusión, dice eso. Se lavó las manos. Yo soy procuradora, pero no puedo intervenir. Le voy a correr traslado inmediatamente. Y Rafael me dice, yo ya hablé con Silvana Carrión. Y me ha dicho cualquier cosa, comunicación conmigo por la vía normal. La vía formal. Formal, perdón. O sea, el papelito, la carta, tomo mi tiempo, y que se va a reunir con los procuradores. Recién va a recabar información. ¿Pero información de qué? Así es. Si ya está todo ahí. Ella debe saber todo esto. No quiere. ¿Pero por qué crees que no quieren? ¿Hay corrupción previa? A ver, he dicho y lo repito, si Odebrecht, el control de daños que decimos, fue descubierto y dijo, oye, contratame abogados, tanta evidencia, mejor coimeo a los fiscales, a los jueces, a los procuradores, a la prensa y a todos, y me va a ir bien. Y efectivamente ha conseguido su objetivo. Pero hasta hoy, ¿perdura hasta hoy eso? ¿No podemos perder los 2.700 millones? Ahí no estás viendo que todavía Olmos está intentando prorrogar la concesión de Olmos. O sea, sí. Por favor. Entonces, yo formales... ¿Qué le ha dado al alcalde, o sea, ella, para decir... O sea, no le ha dicho no, ¿no? No le ha dicho no lo voy a hacer. No le ha dicho no, que va a revisar, que le mande toda la documentación y que va a reunirse con la Procuradora de Lima y va a recabar información. Mira, el pedido es sencillo. Señores, señor juez americano, quiero que usted levante los libros de esta compañía para ver si el acuerdo para comprar las acciones de Ruta de Lima, de Brucefield, fue un acuerdo donde tomaron todas las previsiones del caso y efectivamente demostrar que ellos son terceros de buena fe. Y que no sabían. Claro, no lo van a poder demostrar. No lo van a poder demostrar. Eso es lo que queremos saber. Así es. El due diligence. Así es. ¿Lo hicieron o no? La diligencia debida. No lo hicieron. No lo hicieron. Sí. Y no lo hicieron no, porque además ellos dicen, hemos hecho todo, porque además en las fechas, abril del 2016, ya estaba caneado Marcelo Odebrecht. Ya se había formado incluso la comisión Bartra. Inclusive hasta hay una versión de que contrataron a un externo. A un compliance. Eso no tiene ningún sentido. Así, hay la versión, por confirmar, justamente para eso sirve el Discovery, el levantamiento del verbo